Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir a través de Instagram o Twitter como DavidArce-2 en la caja de comentarios de YouTube o la página de Facebook de Fotograma 24. Recuerden, las preguntas que respondo son aquellas que son de interés general para la comunidad de Fotograma 24. Y bueno, en esta ocasión, Depachu10 nos comenta lo siguiente. Hola David, muchas gracias por tus videos. Tengo una duda. En los DVD existía el modo anamórfico donde se utilizaba toda la resolución disponible. En los Blu-ray también existe este modo o las barras negras se graban en el archivo perdiendo parte de la resolución. Gracias. Ya les he platicado en el pasado acerca de que las películas ultra anchas, o sea estas que tienen barras negras arriba y abajo, cuando son creadas de manera correcta, abajo de esas barras negras no hay absolutamente nada, sino que han sido filmadas o grabadas utilizando el proceso de lentes anamórficos y proyección anamórfica. Y esto es bastante relevante para responder esta pregunta. Mucha gente, como lo he dicho en videos anteriores, piensa que las barras negras son algo que se añade en postproducción. En muchas ocasiones sí, como es el caso de las películas de James Cameron. Él es un director que suele grabar en Super 35 milímetros, pero posteriormente añade barras negras solamente porque es un estilo cinematográfico. Pero esa es una manera incorrecta de hacerlo. Él lo hace porque él piensa desde el punto de vista de tener la película en el mejor formato posible para cada presentación. Pero de cierta forma es incongruente. Él dice, grabo en Super 35 milímetros para que de esa manera cuando salga la película en televisión quitemos las barras negras y ocupe toda la pantalla. Cuando salga en cines tenga las barras negras y cuando por ejemplo salga un formato vertical quitemos las barras negras y podamos recortar. La realidad es que este principio que piensa James Cameron no se lleva del todo a cabo porque en la actualidad él lo que suele hacer es que para todos los formatos excepto el 3D utiliza la película con las barras negras. Entonces pues sí es un poquito contradictorio. Yo diría que la razón por la que lo hace de esa manera es porque pues sí lleva una cierta complejidad utilizar lentes anamórficos. Entonces está el lado de James Cameron y otros directores que graban con digamos formato completo, formato abierto y posteriormente añaden barras negras solamente porque se les ocurrió. Bueno, el problema con esto es que reduce la resolución efectiva del sensor de la cámara o del video que terminaste filmando o grabando. ¿Por qué? Pues porque esas barras negras van a utilizar píxeles que no se están plasmando en el archivo original. Entonces definitivamente va a ofrecer una calidad de imagen inferior. Le estás robando píxeles a la cámara, al archivo, al formato, etcétera, como quieran verlo. Pero por otro lado, hay películas que han sido filmadas o grabadas en formato ultra ancho de manera correcta. Y como les digo, ese proceso es el de utilizar lentes anamórficos y proyección anamórfica. ¿En qué consiste eso? Bueno, esas películas que fueron creadas de manera correcta no tienen nada por abajo de las barras negras. Esas barras negras solamente son un relleno para que las proporciones de la película sean las correctas. ¿Por qué? Bueno, les voy a explicar. Las cámaras modernas tradicionalmente graban o filman en el formato de Super 35 milímetros. Super 35 milímetros es muy similar al 16:9 que tenemos en casa. Es un poquito distinto, pero podríamos hacer esa equivalencia para que sea más sencillo de entender. Pero entonces, ¿cómo le hacen para filmar o grabar películas en formato ultra ancho si me estás diciendo que no añaden barras negras? Bueno, pues utilizan unos lentes especiales que deforman la imagen. Normalmente estos lentes primero son bastante caros y generan una distorsión en la imagen.
Seguramente este tipo de distorsión en la imagen lo vieron aquellos que compraron un DVD hace muchísimo tiempo y configuraron de manera incorrecta su reproductor, y entonces toda la imagen se veía estirada, como los personajes muy altos, muy delgados, parecía como que la imagen estaba aplastada. Bueno, pues estos lentes es lo que hacen, es estirar la imagen verticalmente, y de esa manera vas a utilizar todo el sensor en las cámaras digitales y todo el filme en las cámaras de filme para mantener la mayor calidad posible de la imagen. Y de esa manera no estás desperdiciando absolutamente nada, ya sea del sensor de la cámara o ya sea del filme. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues en el filme se queda plasmado pues estas imágenes estiradas con esa distorsión que tiene el lente. Entonces todo pareciera ser como demasiado alargado, los círculos se ven como óvalos, etc. Para corregir esto, cuando se proyecta una película en un cine correctamente configurado, lo que va a suceder es que se va a utilizar la resolución completa del proyector y se va a proyectar de manera estirada, y entonces nuevamente la geometría va a estar incorrecta, y para eso en la proyección se utiliza algo que se llama un lente anamórfico. Así como se utilizó uno durante la grabación con las cámaras, también se va a utilizar uno en el proyector. Y entonces este lente se va a pasar hacia el frente del lente del proyector, y estas imágenes que se veían estiradas van a recuperar su geometría y ahora va a ser una imagen ultra ancha. ¿Por qué es importante tener películas anamórficas y no tener películas como lo hace James Cameron, primero recortando la parte de arriba y de abajo? Lo primero, como les dije, tiene que ver con resolución. James Cameron está perdiendo mucha resolución al poner barras negras. Pero por otro lado también estás perdiendo luminancia, sobre todo cuando tiene que ver con proyectores. No sé si alguna vez han ido a un Cinépolis, a un Cinemex, y de pronto pues te ponen los anuncios se ven a pantalla completa, y después ya cuando va a comenzar la película pareciera que algo pasa frente a la pantalla. La pantalla ya está totalmente oscura, pero se alcanza a ver que pasa como una línea por en medio, digamos pasando por toda la imagen de la pantalla en ese seminegro de los proyectores, y ya comienza la película. También se hace mucho más chica la pantalla para que llene completamente la imagen. Pero bueno, eso es lo que pasa. Cuando vemos este barrido que sucede rápidamente es porque en ocasiones se está colocando el lente anamórfico. La película viene estirada. Cuando pones el lente anamórfico se configura. Ahora, en la actualidad ya es bastante extraño que suceda eso. Eso era más común hace unos 15, hace unos 16 años. En la actualidad ya casi todos los proyectores son, digamos, compatibles con 4K o 2K en el formato DCI. O sea, es un formato muy similar al 16:9, y ya se añaden las barras negras, pero están perdiendo resolución y al mismo tiempo están desperdiciando brillo que se está ocupando en esas barras negras. Entonces, el proceso anamórfico lo que te permite es que el brillo que se iba a utilizar en esas barras negras se utilice donde justamente va a estar la imagen y va a estar ultra ancho. Y eso es un gran beneficio de utilizar lentes anamórficos. Es un proceso caro, sí, porque requiere lentes anamórficos que son bastante, pero bastante caros, y al mismo tiempo lentes para el proyector que son anamórficos, que igualmente son bastante, pero bastante caros. Para que se den más o menos una idea de lo que cuesta un lente anamórfico, para proyector, un lente anamórfico podría venir por parte de Panamorph. Panamorph es uno de los proveedores o distribuidores más grandes de lentes anamórficos. Y uno de estos lentes, el más baratito, que según recuerdo era el Paladin, que era para Full HD,
andaba por ahí de los $10,000. Entonces sí es bastante caro. En ocasiones puede llegar a ser incluso más caro que el proyector cuando son proyectores, digamos, para consumidor. Al menos que estés utilizando un Christie, un Barco o algún tipo de proyector ya residencial o incluso comercial, es cuando te conviene poner este tipo de lentes, porque pues evidentemente te puedes permitir ese tipo de gasto. Una vez explicado el tema de los lentes anamórficos y cómo hay dos sabores de películas ultra anchas, pasamos a hablar de lo que nos preguntan en esta ocasión, y tiene que ver con las películas anamórficas tanto en DVD como en Blu-ray. Hace algunos momentos les dije que si tuvieron de los primeros reproductores DVD y lo configuraron mal, se dieron cuenta que las imágenes se veían estiradas. Normalmente esto sucedía cuando tú tenías un televisor cuadrado hace ya cerca de 20 años atrás. Y bueno, con este televisor cuadrado tú configurabas tu televisor como widescreen. Widescreen quiere decir televisor ancho. Bueno, widescreen significa pantalla ancha, pero es a lo que se refería el ajuste. Tienes un televisor ancho y pues en aquellos años no era común que existieran tantos. La mayor parte de nosotros teníamos televisores cuadrados. Si tú configurabas como widescreen, lo que sucedía es que las imágenes se veían estiradas porque te quitaban las barras negras, como si tu televisor fuera 16:9, o sea que fuera pantalla ancha. Y entonces pues todos los personajes, como les digo, se veían estirados. Lo que se debía de ver como un círculo se veía como un ovalado. Los cuadrados parecían un rectángulo. Entonces pues definitivamente era una mala configuración. En esos DVDs tú debías de configurar el reproductor como si fuera Letterbox 4:3, y eso quería decir que el televisor era cuadrado e iba a añadir barras negras el reproductor, y así se iba a recuperar la proporción de imagen. Ya los círculos se iban a ver como círculos, etc. Entonces a eso es a lo que se refiere esta pregunta. Las películas actuales, ya pasamos de la época del DVD, ahora que estamos en el Blu-ray y Blu-ray 4K, ¿las películas siguen teniendo la resolución completa o las barras negras están ocupando espacio valioso de píxeles? Bueno, pues sigue siendo exactamente igual a la versión en DVD. Hay una idea de que cuando tú tenías una película anamórfica en DVD, quitaba las barras negras completamente cuando tú configurabas tu reproductor como widescreen. Esto es correcto, pero al mismo tiempo es un tanto falso. Para las películas que venían en formato 16:9, sí te quitaban las barras negras completamente, porque el reproductor no tenía que insertarlas y por lo tanto estabas utilizando toda la resolución del DVD, que como máximo era 480p. Pero al mismo tiempo sabemos que hay películas que no son 16:9, sino que son un formato ultra ancho. Hay muchos formatos ultra anchos allá afuera. Pero entonces estas películas ultra anchas sí tenían grabadas en el archivo, en la película, sí estaban gastando píxeles en las pequeñas barras negras. Entonces cuando tú veías esa película en un televisor cuadrado, pues la película ya traía unas barras negras chiquitas y el reproductor además añadía las respectivas para el formato 16:9, y entonces la película se veía ultra ancha. En la actualidad es como funciona igualmente el formato. Películas que vengan en formato 16:9 en el archivo no traen barras negras, viene completamente intacta la imagen llenando toda la resolución. Pero cuando son películas ultra anchas sí que traen barras negras quemadas en la imagen. Son muy pequeñitas, pero el reproductor, al momento de que ve que es una película ultra ancha, dice ok, vamos a utilizar toda la pantalla. Pero para mantener la proporción, los creadores de esa película añadieron barras negras chiquitas para mantener el formato ultra ancho. Y esta es una de las razones por las que nuevamente siempre les digo que las películas están hechas para cine, no para televisores. ¿Por qué? Pues porque en el televisor
tú no tienes la capacidad de estar cambiando el tamaño de tu televisor. Nada más tenemos la capacidad de estar quitando o añadiendo barras negras. En los cines sucede todo lo contrario. En los cines normalmente las pantallas, o los cines mejor dicho, bien configurados, bien construidos, bien diseñados, utilizan pantallas de altura constante. Entonces lo que se logra ahí es que si tu película es 16:9, se achica la pantalla de los lados. Si tu película es ultra ancha, la pantalla se abre de los lados. Entonces la altura siempre es la misma, por eso se le llaman de altura constante. En casa tenemos algo que sería de anchura constante. Nuestra pantalla no puede cambiar el ancho. Entonces cualquier contenido que mandemos a nuestras pantallas, lo que va a hacer es ocupar el centro, ocupar toda la pantalla o añadir barras a los lados, pero porque el ancho siempre va a ser el mismo. En el cine la altura debería de ser la que siempre es la misma. Ahora hay lo que le llamamos el multiplex. Multiplex quiere decir que son muchas salas en un mismo complejo, y en esos multiplex pues normalmente no hay una configuración como la que les comento, donde la pantalla se haga más ancha o más angosta dependiendo de la película. ¿Por qué? Pues porque ese tipo de sistema es bastante caro y además requiere una sala bastante amplia. Por eso los cines que sí permiten abrir o cerrar la pantalla son cines que son gigantescos. ¿Por qué? Pues porque la idea de una película ultra ancha es que sea una película épica. Mucha gente se queja de que en las versiones Blu-rays, en las versiones 4K, en las versiones de streaming, las películas tienen barras negras. Dicen, es que la película se siente más pequeña de lo que es. Pero la realidad es que como la película está hecha para cines, en un cine correctamente construido, la película va a ser sumamente épica porque va a cubrir todo tu ángulo de visión. El 16:9 solamente es un pedacito en el centro. Las películas, digamos, comedias románticas, tal vez algún drama que no sea tan importante, normalmente eran filmados o grabados en formatos rectangulares 16:9 o el 1.85, pero era un pedacito muy chiquito. Cuando tú pones una película ultra ancha, la idea es que la pantalla crezca, y por eso las películas de ciencia ficción, las películas de acción son filmadas con este look ultra ancho para que sea una experiencia épica en el cine. Recordemos, el formato hogareño, sea streaming, formato físico, televisión, es un formato que se pensó después de haber creado el cine. Entonces, pues las películas no se crean para casa, las películas se crean para el cine. Y es por eso que cuando alguien me comenta y me dice, deberían de hacer las películas rectangulares para casa, si todos las estamos viendo en casa, yo lo que digo es, pues no, porque las personas que están viendo incorrectamente la película somos nosotros. Los creadores están manteniendo la intención original que buscaban para su película. Nosotros no tenemos los equipos adecuados para tener esas pantallas ultra anchas, pero pues no es culpa de ellos, es culpa del consumidor o de los estándares que se establecieron para consumidor. Tal vez esto vaya cambiando con estos paneles que se llaman de micro LED, que tú vas juntando como piezas de pequeñas pantallas y puedes crear el formato que tú desees con la tecnología micro LED. Igualmente, las personas que tenemos proyectores, cuando el proyector llega a un cierto nivel de precio, nos empieza a ofrecer soluciones para estas películas ultra anchas. Por ejemplo, en un proyector JVC, tú puedes pedirle que quite completamente las barras negras y va a estirar la imagen completamente. Y entonces tú puedes instalar uno de estos lentes de Panamorph para recuperar la proporción y la imagen se va a ver súper brillante, súper nítida, se ve impresionante. Si tienen oportunidad de ver una película anamórfica con lente anamórfico en un cine o en una sala de proyección casera, la imagen es sumamente llamativa porque es muy brillosa. Está concentrando el brillo de una pantalla mucho más grande en un espacio mucho más pequeño.
pequeño y te llama muchísimo la atención. Por eso a veces en los cines comerciales, cuando utilizan lentes anamórficos, los anuncios tienen un brillo mediano, pero cuando ya comienza la película y la película es ultra ancha y ves que hacen el barrido, pues de pronto la imagen se ve súper nítida y súper brillosa, porque pues la densidad de píxeles está aumentando y al mismo tiempo el brillo está aumentando. Entonces utilizar lentes anamórficos sí tiene una gran ventaja, pero pues lamentablemente la mayor parte de gente allá afuera pues lo que utiliza para ver películas son televisores. Y pues hace sentido esta decisión porque no todos tienen el equipamiento o la capacidad de utilizar proyectores en su casa. ¿Por qué? Pues porque la luz de fuera puede entrar, porque un foquito lo tienes que apagar, la habitación la tienes que pintar de un color oscuro, etc. Entonces se comprende perfectamente, pero de eso que es un compromiso a decir que en los televisores es donde deberían de verse las películas, esto pues sí es completamente falso. Afortunadamente, pues como les digo, en un futuro pues ya vamos a tener estas pantallas de micro LED. Entonces pues vamos a poder mezclar lo mejor de ambos mundos. Vamos a tener el gran tamaño de los proyectores y al mismo tiempo el alto brillo de los televisores. Y nos va a ofrecer una imagen épica como si se deben de ver las películas. Ahora ya hay algunos otros temas que tienen más que ver con audio, porque al momento de tener una pantalla gigante, pues estas pantallas gigantes no van a permitirte poner las bocinas en el lugar correcto. Esa es una de las ventajas de tener proyector, que puedes poner las bocinas estéreo, la bocina central, detrás de la pantalla y funciona como en el cine, el sonido viene de las imágenes. Con una pantalla micro LED pues va a haber problemas acústicos porque es una superficie reflejante. Al mismo tiempo no vas a poder poner las bocinas en la posición correcta porque serían bloqueadas por la pantalla. Y pues también va a haber un tema de dispersión. La dispersión de algunas bocinas es bastante amplia. Pero pues si se van a utilizar para cine en casa, pues van a requerir que la dispersión sea mucho más pequeña para que de esa manera no esté reflejando constantemente tanto del televisor como de los muros laterales. En la actualidad pues podemos poner paneles acústicos atrás de la pantalla de proyección, paneles acústicos a los lados, no hay problema, pero con una pantalla rígida es un tema totalmente aparte. Pero bueno, eso es problema para los audiófilos y cinéfilos del futuro, que tal vez seamos nosotros, pero todavía no en los próximos 5 años. Seguramente va a ser en los próximos 10 años. Y pues espero con esto haber respondido tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir a través de Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.